Señores, es un gusto estar recibiendo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí. Gracias por recibirnos. No, con mucho gusto. En jornadas que, bueno, el Ministerio de Trabajo generalmente es el centro de mucha actividad. ¿Hay especialmente en este instante algunos temas que se han acumulado? Bueno, digamos que en términos generales se va procesando una ronda de negociación que incluye algo más de 40 grupos, que es una ronda relativamente pequeña en términos generales, pero donde hay sectores importantes, en algunos de los cuales ya se han alcanzado convenios colectivos, como es el caso de la salud privada. En otros se está discutiendo, como es el caso de la bebida, del sector vinculado a la banca privada. Hay subgrupos que ya han acordado, como algunos del sector financiero, como el sector de tarjetas de crédito y demás. Otros están avanzando, y otros en los cuales hay una lejanía importante aún, pero yo diría que en términos generales la ronda se ha caracterizado por un buen nivel de discusión, pero estamos pensando ponerle fin, digamos, sobre todo en aquellos grupos donde la distancia es muy grande y no se avisora un acuerdo, tratar de sobre el fin de mes, ir cerrando la negociación para que luego no se plantee un problema que se ha hecho habitual de alguna manera, que son el pago de las retroactividades correspondientes, que constituyen un problema para todos, después para los empresarios, pero también para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, creemos que 90 días de negociación es un tiempo razonable, en una negociación que está marcada por una característica distinta a otras, ¿verdad? Y es que tenemos, francamente, hoy un escenario internacional adverso en términos generales, Sí. exceptuando las materias primas, los commodities, que por suerte han mantenido su nivel de precios, pero efectivamente Uruguay ya hace mucho tiempo ha perdido aquel viento de cola del cual se hablaba, ¿verdad? Claro. Y más bien lo que llegan del exterior son noticias francamente negativas, digamos, ¿no? Sí. Económica, me refiero. Sí. Es que independientemente de cualquier criterio que se pueda tener sobre este gobierno, realmente no digo que sea una maravilla, pero es un hecho absolutamente destacado que Uruguay haya continuado con niveles de crecimiento en un mundo donde la situación está envolviendo a todos los países, inclusive a China, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente se decía de alguna manera y se corren por mi cuenta, ¿no? Que los méritos en materia de desempleo, de niveles salariales, de actividad económica, de inversión, que el país mostraba eran méritos de la coyuntura internacional. Pero eso ya hace por lo menos 2 años, y recién en Uruguay estamos empezando a percibirlo ahora, ¿verdad? Pero hace por lo menos 2 años que ya el escenario económico internacional, recordemos el fenómeno de Grecia, Irlanda, España, Portugal, lo que ha sucedido, bueno, en toda la comunidad económica, y la desaceleración como consecuencia de toda la economía mundial, incluidos los países que hoy lideran, digamos, en términos de crecimiento, que son China, India y Brasil, ¿no? Claro. De cualquier forma, Uruguay va a crecer este año por encima de la media de la región, nuevamente, por 8º año consecutivo, digamos. Pero hay que jugar al anticipo. Claro, pero no, primero, a un nivel que va a ser inferior, ¿verdad? Sí. Vamos a crecer al 8 o 9%, después vamos a crecer entre el 3,5% y el 4%. Yo creo que esto es muy bueno dado el contexto, pero evidentemente es la mitad de lo que llegamos a crecer en los mejores momentos, ¿no? Sí. Entonces, eso implica una actitud, yo diría que cauta, esa es la palabra, ni muy ni tan, ¿no? No hay por qué exagerar tampoco, pero es una actitud cauta en materia de mecanismos de incrementos salariales y asociándolo fundamentalmente a la evolución de la actividad económica, que es la manera de que los trabajadores se beneficien de las coyunturas positivas, ¿verdad? A través de indicadores de desempeño de cada uno de los sectores, y de alguna manera también, se modere ese incremento si la situación se vuelve negativa, para no poner en riesgo los puestos de trabajo. Este es el lineamiento general que hemos impulsado,
Y yo diría que dentro de estos lineamientos se viene discutiendo. La negociación va adquiriendo además cada vez más complejidad, ¿verdad? Uruguay ya ha recuperado en términos de salario real un 36% desde 2005 a la fecha, 36% real, o sea, eso es 36% más de plata en el bolsillo, digamos. Sí. Y ese crecimiento ha puesto sobre la mesa una agenda más amplia, ¿no? No digo que el salario no sea un problema, ni mucho menos. Digo sí que para muchos sectores de la población empiezan a aparecer otros temas en la agenda, los temas de calidad del empleo, los temas de seguridad social, los temas vinculados a la salud en el trabajo, otros temas, ¿verdad? Sí, sí. Y el país tiene otros desafíos, como por ejemplo incorporar plenamente a las mujeres al mercado de trabajo, porque un país que desde el punto de vista demográfico no crece, tiene que hacer los máximos esfuerzos para lograr que la mayor parte de su población tenga las condiciones para acceder al mercado de trabajo, y esto tiene que ver básicamente con 200.000 mujeres que están en su casa, trabajan, pero no reciben una remuneración por su trabajo, porque este es el rol que la sociedad le ha asignado, y por tanto esta tarea es básicamente el cuidado de los hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, ¿no? Y esto es un mecanismo sobre el cual tenemos que trabajar en un proyecto de mediano plazo, para que más de 200.000 mujeres tengan la posibilidad de desarrollarse en la vida, ¿no? Como sí, quiera, con la posibilidad de insertarse en el trabajo y, ¿por qué no, en el estudio también, ¿no? Ministro, además, dentro de las perspectivas está toda la fuente de trabajo que genera el turismo, que tiene hoy un signo de interrogación, ¿verdad?, por los motivos que todos conocemos, es decir, estamos hablando de la próxima temporada turística, independientemente de los esfuerzos que está haciendo el Estado y la actividad privada por, de alguna forma, atrapar a las corrientes turísticas que están en riesgo. Sí, efectivamente, es un tema que preocupa al gobierno, naturalmente, ha sido motivo, yo diría, no ha habido un gabinete en los últimos meses en los cuales este tema no haya estado sobre la mesa. Efectivamente hay preocupación respecto a las medidas, y es por eso que el gobierno ha instrumentado una serie de beneficios para los turistas. Los datos que se vienen procesando y que se ha hecho conocer por parte del Ministerio del Turismo, que de alguna manera van mostrando cómo puede llegar a ser la temporada, por ejemplo este fin de semana largo que acaba de terminar y demás, son, yo diría, alentadores, en el sentido de que no se percibe una retracción importante de los turistas argentinos, y se mantienen niveles interesantes de participación de turistas brasileños y de otros orígenes de la región, fundamentalmente chilenos también. Yo creo que seguramente no alcancemos, lo ha dicho la propia ministra, los niveles del año anterior, que es una temporada absolutamente récord, ¿verdad? Pero seguramente estaremos por encima del promedio también este año, si se consolidan las tendencias que se ven hasta la fecha, ¿verdad? Claro. Que los argentinos básicamente, ya sea por una decisión propia, ya sea porque muchos de ellos tienen residencia propia en Punta del Este, por ejemplo, o en otras zonas del país, están de alguna manera adelantándose y llegando al Uruguay. Quizá un poco lo que haya que ir evaluando es, el nivel de gasto promedio de cada uno de los turistas, que es un elemento muy importante, pero no creemos que esto tenga un impacto, en principio, extremadamente negativo, ni sobre la actividad, ni sobre el empleo, que es el otro elemento importante, porque hoy el país tiene niveles de desempleo muy bajos, y en general la temporada turística hace que mucha gente encuentre un camino de repente para dejar el trabajo que tiene y trabajar en la temporada, ¿verdad? O en muchos casos se trasladan a las propias empresas, ¿verdad?, en las que trabajan, que a su vez trabajan en la temporada. Entonces, como el nivel de desempleo, por suerte, continúa siendo muy bajo, tampoco creemos que una leve caída quizás en la actividad turística tenga un impacto muy importante en el nivel de ocupación, que es un elemento que obviamente nos preocupa mucho y seguimos atentamente, ¿no? Claro. Ministro, se están escuchando voces en los últimos tiempos de la imposibilidad de ciertas empresas de sostener los acuerdos salariales que se han pactado.
bueno, eso pone en dificultades a todas las líneas, ¿no? Incluido el Ministerio de Trabajo. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Bueno, la ley prevé un mecanismo cuando suceden estas situaciones donde la empresa, fundamentando lógicamente de forma fehaciente, digamos, la situación por la que atraviesa, pueda efectivamente utilizar un mecanismo que comúnmente se conoce como el descuelgue, ¿no? Que es el mecanismo por el cual la empresa demuestra que no puede hacer frente al nivel salarial que ha pactado y por tanto pone sobre la mesa la posibilidad de descolgarse del convenio, digamos, ¿no? Estableciendo un nivel de laudo salarial inferior. Yo francamente he visto muchas no sé, pero declaraciones en ese sentido. No he visto a nadie que lo haya concretado hasta el momento, salvo alguna excepción en el interior del país, donde se ha planteado esta situación. Creo que me parece que también es parte de una preocupación adelantada de alguna manera, ¿verdad? Previendo la posibilidad de que esto se plantee. Hace pocas semanas atrás se planteaba el tema de, por ejemplo, de la posibilidad de que en la construcción hubiera alguna situación de este tipo. Luego esto no se volvió a reiterar y por el contrario, estamos hoy en una situación donde continúa siendo difícil proveer de mano de obra al sector de la construcción, que muestra un dinamismo importante. Ayer veíamos en varios medios de prensa una comunicación de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay, donde se hacía referencia a la construcción de más de 20.000 viviendas que se están llevando adelante. Quiere decir que el sector mantiene un dinamismo muy importante, quizá haya variado en alguna medida hecho de que está construyendo muy fuerte en Punta del Este, con muy altos niveles de estándares muy altos, portando con precios muy altos también, y hoy se está también entrando en un mercado que es potencialmente muy importante y muy importante para el país, que son los sectores medios, que están en condiciones de acceder a un crédito. Hoy hay que recordar que el Banco Hipotecario del Uruguay ha vuelto a existir en el Uruguay y presta dinero, cosa que no hizo durante muchos años, ¿verdad? O sea, que quedó después de la crisis del 2002, y eso ha hecho que todos tengamos en nuestro entorno gente que ha logrado conseguir un préstamo y esté enfrentando el desafío de la casa propia, con todo lo que esto significa para los uruguayos. Entonces, claro, quizá haya modificaciones en el mercado, en este sector, pero también es cierto que los niveles de ocupación se mantienen, los niveles de envío del seguro de paro han crecido levemente, y lo que ha sucedido, diría yo, es que se ha de alguna manera enlentecido la creación de nuevos puestos de trabajo. Y esto me parece, por lo menos este es el análisis que hace nuestro observatorio del mercado de trabajo y que se fundan elementos objetivos, que es la encuesta continua de hogares, y también un poco en la percepción que uno tiene a esa altura de lo que sucede. Ahí sí una retracción con, de alguna manera, el temor de no pasarse, digamos, ¿no? O sea, claro, no mantener niveles de actividad económica que luego no se correspondan con la realidad, o niveles de endeudamiento que no se correspondan con la actividad que se va a tener en los próximos tiempos. Y claro, esa incertidumbre es natural, es lógica y tiene un impacto económico claro sobre la actividad, porque las previsiones que toman los que de alguna manera hacen la política económica, porque son los que la construyen día a día, bueno, evidentemente impactan. Yo creo que Uruguay, esta es mi opinión, va a sortear esta crisis económica como sorteó la crisis económica del 2008-2009, con una leve baja de la generación de empleos, sin un impacto sobre los salarios significativo, con la moderación del crecimiento salarial, pero me parece que vamos a estar seguramente en mejores condiciones que el 2008-2009, y seguramente cuando el ciclo económico se recupere, estaremos en mejores condiciones de estar de alguna manera en la primera fila para retomar los niveles de actividad económica que tuvimos antes de la crisis mundial, ¿no? Claro. Hay muchísimas preguntas que están llegando, ministro. Hay algunas que son interesantes. Por ejemplo, Raúl de Parque Valle pregunta concretamente si, por ejemplo, en el caso de que sea denunciado un acuerdo salarial, es decir, la necesidad de la empresa por imposibilidad de sostener concretamente los salarios
por razones que tienen que ver o con la productividad o con lo que sea, ¿verdad? La realidad ha cambiado para esa empresa. Los acuerdos nuevos o las modificaciones a esos acuerdos salariales, ¿se deben hacer con la intervención del Ministerio de Trabajo también? Sí, sí. En realidad, si esto implica una modificación de los laudos, en la negociación colectiva se fijan los laudos mínimos por categoría, ¿verdad? Hoy yo le diría que seguramente en la mayor parte de la actividad económica se están pagando salarios por encima de los laudos, dado que la incidencia del mercado y el bajo desempleo hacen que en muchos lugares, esto lo habrán visto en estudios de varias consultoras, hay una disputa muy importante por los recursos humanos, sobre todo los calificados. Entonces, si la modificación incluye modificar los laudos acordados en el Consejo de Salarios, hay que hacer este planteo en el Consejo de Salarios y debe ser aprobado por el Consejo de Salarios la posibilidad de que una empresa abone salarios por debajo de los laudos. Esto implica naturalmente que la empresa así lo demuestre. Si los salarios que se pagan están por encima de los laudos, hay que hacer un acuerdo y también registrarlo en el Ministerio de Trabajo, porque si no el empresario es pasible de ser denunciado y de alguna manera se le puede reclamar, ¿verdad? Lo que en su momento se acordó, si no está registrado como corresponde en el Ministerio de Trabajo, que lleva a esos efectos un registro de todos los convenios colectivos pactados, tanto los que son a nivel de los consejos de salarios como a nivel de los convenios por empresa, que son muy habituales en muchas ramas de actividad. Claro. Para dar un ejemplo, en la banca es normal que se establezca un acuerdo, un convenio colectivo para todos los bancos, pero luego haya una negociación por banco donde se acuerdan criterios de productividad u otros elementos adicionales que tienen que ver con condiciones de trabajo, donde además por ley el Ministerio no puede intervenir en materia de condiciones de trabajo, puede intervenir en el diálogo, digamos, pero no vota, y por tanto las condiciones de trabajo son de negociación bipartita. O sea que sí, que efectivamente hay que registrarlo y hay que demostrar por parte de la empresa cuáles son los elementos que lo llevan a plantear una modificación en ese sentido, poniendo obviamente la información disponible con las debidas garantías como lo establece la ley. Claro. En este caso a veces se puede dar, ministro, la sensación de debilidad por parte del trabajador, ¿verdad? Frente a una situación de dar una negativa de pronto a un planteo empresarial, la debilidad que queda hacia el futuro en esa empresa. Sí, yo he visto en general que todo depende también de la empresa, de las características, del volumen, de muchos elementos, ¿no? Sí. Pero en general el trabajador advierte claramente cuando hay dificultades, ¿no? Sí, esto esto último se lo digo por alguien que nos escribe, sí. Es un trabajador de una curtiembre, perdón. Sí. Que nos expresa eso, ¿no? La situación que muchas veces se da de la debilidad que queda en el relacionamiento directamente con el patrón. Claro, naturalmente. Por eso es necesario, cuando lo que se pretende es modificar el convenio salarial, ir a discutir el Consejo de Salarios. Allí está la Cámara Empresarial, pero también está el sindicato y el Ministerio, ¿no? Está el Poder Ejecutivo, digamos. Claro. Entonces allí esa debilidad no es tal, porque hay que demostrar efectiva y eficientemente los elementos que demuestren que esta situación es así. En el caso particular de las curtiembres, que en este momento están negociando, es uno de los grupos más importantes que está negociando, existió en el convenio anterior, que caducó el 31 de julio, el 1 de julio, un convenio donde el salario se incrementaba exclusivamente por inflación. Esto fue una decisión que tomaron los trabajadores y las empresas en función de los impactos. Las curtiembres uruguayas, por lo menos las más importantes, el destino de sus productos es Europa, muchos de ellos en la industria automotriz europea, por tanto se generan cueros de muy buena calidad para el tapizado de vehículos de alto costo, y esos son de los sectores que más impactados han sido por la crisis, ¿no? Entonces hubo allí una negociación donde lo que se logró fue mantener el salario real. Hoy se estaba discutiendo una fórmula, en esta ronda, yo francamente no la conozco en este momento, no sabría decir cuál es, pero ya hay un cierto acuerdo respecto a las fórmulas de ajuste del salario. Quedan por
manera consideramos ha venido avanzando a ritmo adecuado en esta ronda de negociación, ¿verdad? Claro. Ministro, Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Ministro, hay una preocupación creciente respecto al índice de inflación. Algunos observadores señalan, bueno, si se siguen aumentando los salarios por encima del ajuste de la inflación, se ingresa en una espiral en la cual es complicado salir. ¿Qué visión tiene al respecto? A ver, nosotros compartimos la preocupación sobre la inflación que tiene el gobierno, naturalmente, porque la inflación justamente afecta el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? De nada vale tener incrementos salariales muy importantes si luego tenemos una inflación que de manera los diluye, ¿verdad? Pero hay que tener presente que la inflación no solo compuesta por el impacto que los salarios pueden tener sobre la misma, sino por muchos otros elementos, como yo diría, por ejemplo, en este momento, el incremento del precio de los alimentos, ¿verdad? Ya sea por la vía del incremento de los precios internacionales de muchos productos, ¿verdad? Que por un lado los beneficia, pero por otro lado esos precios van al mercado interno también. Me refiero al trigo, me refiero a la soja, me refiero a la propia carne, ¿no? Sí. Evidentemente, a medida que aumenta el nivel internacional, impactan también a nivel interno, y hay otros elementos que han incidido fuertemente, lo escuchaba ayer al presidente de la Asociación de Supermercados, como es el precio de los vegetales, sí. Que por razones diversas han tenido un crecimiento muy importante en las últimas semanas. Entonces, yo creo que a veces cuando se analiza la coyuntura y se habla de la inflación, se pone el acento en los salarios y se olvidan otros elementos que son tan o más importantes. Para Uruguay, claramente, el costo energético es un elemento muy importante en la formación de los precios, no solo porque incide directamente en los costos de la energía que pagamos en los hogares, sino también porque es uno de los costos más importantes de la industria. Claro. Entonces, evidentemente, este es otro factor que incide en los precios del petróleo y la generación de energía eléctrica y los costos de la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, lo que sí decimos es que hay que tener, por eso hemos planteado el tema de la moderación, no solo por la coyuntura, también por lo que tiene que ver con la inflación, pero los salarios, en nuestra opinión, no deben ser la variable de ajuste de la inflación. En todo caso, deben ser parte de un menú, claro, donde también otros sectores hagan un esfuerzo, ¿no? El comercio tiene que hacer un esfuerzo, la actividad, yo diría granjera fundamentalmente, ¿no? Donde ustedes habrán visto precios del tomate y otros productos que han tenido un incremento muy importante. Bueno, también allí eso es muy significativo porque la canasta de alimentos tiene un peso muy importante, sí, en la inflación, ¿verdad? Pero el gobierno cree entonces que en las negociaciones de salarios, de alguna manera hay que aplicar una moderación respecto a los aumentos por encima del índice de inflación. Bueno, es lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿no? Pensando fundamentalmente en sostener la competitividad, claro, y el empleo, ¿no? Que es un elemento clave, porque de nada vale discutir salarios si no hay empleo, ¿no? Por suerte, estos niveles de desempleo históricos que el país tiene se vienen consolidando, y en ese sentido hay que tener presente también, cuando se habla del mercado, digamos, que en este caso el mercado es un elemento muy fuerte que incide en favor del crecimiento de los salarios, porque la demanda de trabajadores calificados es muy importante. Ustedes habrán visto informes que han salido el propio fin de semana respecto a esto. ¿Y es suficiente la oferta, ministro? Perdón por interrumpirlo. No, yo diría que en muchas áreas no. La oferta es claramente insuficiente. Y de esa oferta insuficiente deriva que las empresas disputen a los trabajadores, y cuando uno pretende obtener un trabajador calificado de un sector que está con niveles de desempleo muy bajos o no nulos, digamos, la única posibilidad que tiene es sacarse la otra empresa, ¿verdad? Y para sacarse la otra empresa hay que pagarle un salario mejor. Sí. Entonces, eso es uno de los elementos que hoy tiene una fuerte incidencia en la formación del precio del trabajo, digamos, o sea, de los salarios. Evidentemente, en sectores, por ejemplo, tengo el ejemplo de la construcción, porque de alguna manera es el más representativo. Quien hoy pretenda obtener un trabajador con el nivel de calificación alto en la construcción, va a haber obligado seguramente a sacarse la otra empresa
¿verdad? Ofreciéndole un salario, condiciones de trabajo mejores que las que tienen. Y esto es un elemento que está fuera del control. Por eso estamos tratando de analizar y de alguna manera llegar a conclusiones respecto al impacto a cuántos sectores efectivamente están hoy recibiendo salarios por encima de los laudos acordados en la gestión de salarios. Claro. Porque en los sectores donde la actividad, el desempleo es muy bajo, lo que sucede es que las empresas, para obtener trabajadores, la herramienta que tienen es, como le mencionaba, ofrecer salarios de mayor nivel que los que el trabajador ya tiene, porque seguramente el trabajador ya está ocupado en otro lado. Ministro, para terminar, le traslado alguna pregunta de oyentes. Pedro de Paysandú dice: buen día, para el señor ministro le pregunto qué hay para los peones rurales que no llegamos a 9.000 pesos por mes y trabajando 26 días. Bueno, a ver, en la última ronda de negociación del sector rural, el incremento promedio de los laudos fue del 60%. Fue junto al sector de las empleadas domésticas, el sector de mayor incremento salarial. Era lo que estaba más sumergido, ¿no? Que estaban sumergidos, siguen estando sumergidos, digamos. Sí. Estaban muy sumergidos, digamos. Se han adoptado también una serie de normas legales en este sentido. Nosotros hemos creado en el Ministerio una unidad de trabajo rural. Ahora, lo que está sucediendo, y acabamos de verlo en la zona vinculada al citrus, digamos, con los factores climáticos, pero sabemos que también está sucediendo en la forestación, y está sucediendo también en la actividad más tradicional, digamos, la actividad ganadera, es que hay una carencia de mano de obra en el medio rural muy importante, y que otros sectores como la construcción se han provisto de trabajadores del área rural, ¿no? Entonces, salarios se nos está cortando, agropecuario, sí. Que se nos estaba cortando en la comunicación. Perdón. Sí. No, digo, si el empresario agropecuario pretende mantener al trabajador en el medio rural, va a tener que pagar salarios que eviten que ese trabajador, por ejemplo, se vaya a trabajar a la construcción o a otro sector donde se le ofrezca un trabajo de más nivel. De cualquier forma, hemos generado en el Ministerio una unidad del trabajo rural, va a ser el centro del trabajo de este año del Ministerio, sobre todo porque lo que hemos constatado a través de encuestas es que hay un gran desconocimiento de los trabajadores de sus derechos, ¿verdad? O sea, los derechos están, pero los trabajadores no los conocen. No quiere decir tampoco que no se cumplan, ¿no? Se han dicho... Claro. Pero para poner un ejemplo, hoy en el medio rural, el nivel de formalización del trabajo es igual al sector urbano. Y en términos globales, hay un crecimiento más importante de los salarios, yo diría en términos globales, ¿no? Lo global a veces deja fuera algunos, ¿no? Eso está claro. En el sector agropecuario que en el sector urbano también, por este fenómeno de la escasez de trabajadores calificados. Hoy, cuando pensamos en el trabajo agropecuario, no solo hay que pensar en el trabajo tradicional. Hoy tenemos operadores en la forestación que utilizan maquinaria que valen $1 millón, ¿no? Y son altamente calificados y reciben salarios acordes, ¿no?, naturalmente a esos niveles de calificación. Por tanto, el trabajo rural más tradicional, digamos, ha ido cediendo paso, ya sea por el cambio enorme que ha habido en la agricultura, por el crecimiento y tecnificación de la forestación, porque ha habido cambios productivos muy grandes, y en la ganadería tradicional, digamos, si bien tiene un peso significativo, ya no es la única actividad productiva del medio rural. Digo esto porque nuestra tendencia cuando pensamos en el medio rural es asociar todo a la ganadería tradicional, ¿no? Y hoy, en realidad, el productor agropecuario, muchos de ellos hacen 2 o 3 actividades en forma simultánea, ¿no? Claro. Pedimos excusas a la audiencia, hay un montón de preguntas, ministro, para usted, muchas de ellas del interior de la República.
pero el tiempo ha terminado, usted tiene que trabajar, nosotros estamos pasados en el horario. ¿Hay algo que no le preguntamos y usted quisiera precisar? No, yo simplemente mencionar que en términos generales mucha de la información que seguramente nos consulten está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo. Allí están registrados todos los convenios colectivos, los laudos, etcétera. Se puede acceder fácilmente, así como los teléfonos de consulta que el Ministerio tiene, gratuitos, que también están en la página web, se pueden encontrar fácilmente, tanto sea para acceder a la información sobre salarios, que parecería ser la mayor parte de las preguntas, como de otro aspecto muy importante, al que no hemos hecho referencia, pero es muy importante para nosotros, que es la gestión de la Inspección General del Trabajo, ¿verdad?, que es quien luego controla el cumplimiento de los aspectos vinculados a lo salarial y también de lo que tiene que ver con las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, algo en lo que creemos que hay que insistir, así como la afiliación al Banco de Previsión Social y los aportes correspondientes a la seguridad social, que son un elemento clave para acceder a un montón de beneficios, desde las asignaciones familiares hasta lo que tiene que ver con el seguro de desempleo, el seguro de enfermedad y demás, que son beneficios que todos los trabajadores tienen y que cuando están formalizados y aportan a la seguridad social las empresas y los trabajadores, mejoran notoriamente la calidad de vida de la gente, ¿no? Claro. Al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, gracias por este tiempo, La seguimos en cualquier momento, ministro. Con muchísimo gusto, las órdenes. Hasta muy pronto, adiós. Gracias.